Bueno, entonces vamos a comenzar con Javier Freire y Edgar Salas. Sí, por favor, para que pasen acá adelante los dos. Javier Freire es intendente de prácticas desleales de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Edgar Salas es docente de la Universidad Espíritu Santo de Guayaquil. Los dos les van a hablar sobre la publicidad engañosa. Gracias. Buenas tardes con todos. Es un placer para mí estar aquí hoy con ustedes y poder compartir un poco una temática que, si bien ha existido por muchísimos siglos, podríamos estar pensando que se está poniendo de moda de forma un poquito más racional aquí en nuestro país. El tema que yo voy a compartir con ustedes se llama Arquitecturas de marcas como procesos de comunicación e innovación. La idea de este tema es tratar de conceptualizar y aterrizar lo que representa la marca hoy por hoy en todos los ambientes. Escuchamos ponencias magistrales de distintos ámbitos donde intrínsecamente estaban hablando de marcas. Esas marcas que se van apoderando de las mentes del ser humano, en términos de mercado se los llama posicionamiento, y que lo único que logran es generar algún tipo de empatía y que luego se trasladen a largo plazo. Es importante tomar en cuenta esta frase, un filósofo griego hace muchísimos años atrás: ser innovador cuando no hace falta es tan dañino como ser conservador cuando el caso exige cambios novedosos. Muchas veces nosotros queremos acoplarnos a los momentos que se viven en diferentes ámbitos. Quizás el término sería imitar esos posibles procesos que están sucediendo de una u otra forma, llámese publicidad, medios de comunicación y otros. La idea de esto es que nosotros, como seres humanos, tenemos un comportamiento que puede ser un poco inconsciente, pero que de una u otra forma es medible o es medido. Hoy por hoy ya se empieza a introducir términos que quizás nacieron anglosajonamente, como el branding, que es un proceso de marca, y que hoy nosotros lo hablamos en términos castellanos como el branding personal. O sea, ya no solamente es la marca de las cosas, las marcas que vemos en el supermercado, sino que también existen marcas que nosotros generamos como personas y como seres humanos, que pueden ser racionales o irracionales. La marca básicamente es un elemento diferenciador que nos sirve para identificarnos de los demás. Básicamente eso. Muchas veces se lo asocia a la parte gráfica como un logotipo, como un símbolo, pero es mucho más que una expresión gráfica. La marca netamente es un proceso o es un componente de identidad que lo tenemos todos, cosas, inclusive hoy personas. Hablando técnicamente de este proceso marcario, de generar marca o de que existen marcas, existen algunas particularidades del mismo. Sobre todo que más allá de tener un gráfico, lo más importante de todo proceso de marca es el nombre. Y es el nombre lo que genera un grado de posicionamiento y es quizás el tema un poco inconsciente que hemos hablado o que se ha hablado el día de hoy. Hablábamos de formas de procedimiento en el periodismo, formas de procedimiento en la parte publicitaria, la publicidad engañosa que engaña a quién. ¿Quién engaña? ¿La empresa al consumidor? ¿O el consumidor se siente engañado por la empresa? ¿De quién es la responsabilidad o de quién es la culpa? Quizás porque nosotros nos sentimos ofendidos desde un punto de vista práctico y quizás desleal por algún tipo de estrategia
financiera, económica o de mercado. Cada persona, a lo largo del tiempo, llega a identificarse con un grupo de marcas. En el pasado, estas marcas prácticamente eran lo que nosotros conocemos como genéricos. Es un poco complicado quizás vivir el día de hoy, en esta época, cuando quizás el siglo pasado, incluso décadas pasadas, prácticamente no había esa decisión de qué elegir contra qué elegir. Prácticamente pasábamos de un mundo de este tipo, un mundo sin marcas a un mundo repleto de marcas, donde esas marcas hacen procesos de comunicación constantemente para enamorarnos, atraparnos y luego intercambiar dinero por producto. Más allá de que si el producto es bueno o es malo, ese es el proceso fin que tienen este tipo de empresas que bautizaron sus productos para poder ser diferenciados. Las marcas no es más que un proceso de identificación que cuando nosotros lo hacemos constantemente y con distintas técnicas, donde viene el apoyo de los medios de comunicación, donde viene el apoyo de la mercadotecnia, el apoyo de la publicidad, el apoyo de la economía, nos generan niveles de acercamientos profundos, tal que nosotros caemos en un rubro llamado enamorados de las marcas, ¿no? Aquí en Latinoamérica y precisamente en Ecuador no existen muchísimas marcas que sean defendidas 100% por el consumidor. Quizás las un poquito más que se sienten lastimadas y por eso me llamaba mucho la atención en las ponencias magistrales, pueden ser aquellas marcas de los medios de comunicación. Medios de comunicación que por muchísimos años fueron ganando posicionamiento en el consumidor, llamado credibilidad. Nosotros creemos en determinados medios y que hoy por hoy, de una u otra forma, se ha colocado en tela de duda, juicios, si es que esta forma de llevar ciertos procesos son los más adecuados. Nosotros creemos en las marcas porque las marcas nos dan cosas. Básicamente existen 3 procesos de creación de la marca. De en 3 formas, este proceso genera un grado de acercamiento: propiedad, autoría y emisor. Propiedad viene desde que nosotros prácticamente marcábamos a los animales en las fincas, etcétera, etcétera, para poner nuestros apellidos y generar diferenciación de los otros animales, de las otras fincas o de los otros dueños, para diferenciarnos. También para indicar que yo lo hice. Existen procesos de autoría. Esto viene desde la época del faraón. El faraón cogía y labraba las piedras de su reinado y básicamente teníamos distintos faraones y por lo tanto distintas marcas que los diferenciaban. O incluso para decir quién fue el emisor, ¿sí? Quién escribió tal cosa, quién generó tal cosa. Entonces, cuando nosotros hablamos de marca, si nosotros lo aterrizamos al plano diario, todos hacemos marca y todos caemos en el ámbito de la marca personal. A veces creemos que esto de la marca netamente pertenecen a los productos. Hoy vivimos una época de marcas. Desde el simple hecho cuando uno tiene una entrevista de trabajo y decide qué vestimenta utilizar, el formato del lenguaje, la comunicación no verbal, no es igual en todos los lugares. Vamos cayendo en este terreno de las marcas. No tanto para hacer productos, pero sí para sentirnos identificados y diferenciados. ¿Cómo funciona esto de creación de marcas? Existe básicamente una elección de atributos, que estos atributos luego son conceptualizados y colocados gráficamente para que sean expresados en los medios de comunicación. Por eso uno de los ponentes hablaba y mostraba 2 periódicos donde comentaba que no había mayor eficiencia que un periódico sin publicidad. Claro, la publicidad hoy por hoy es intrusiva, pero también me pregunto si es que, ¿qué sería de nosotros si no nos enteramos nada? ¿Sí? Puede que a mí me moleste enterarme mucho de todo, pero también puedo preguntarme qué sería de mí si no me entero de muchísimas cosas.
Entonces, es una cuestión de entender al mercado y poder ver el comportamiento por distintos segmentos. Uno decide los atributos. Por favor, esto es aplicable incluso en el ámbito personal, no solamente en los productos. Uno decide los atributos que pueden ser trayectoria, calidad, precio, para poder después, de una u otra forma, transformarlo en distintas cosas. La suma de todos esos atributos va a generar la experiencia en el consumidor. Poniendo un ejemplo claro, ¿conocen la marca? Mercedes-Benz. ¿Cómo ellos hacen el proceso de arquitectura de marcas? El proceso es simple. Descubrimos los atributos de la marca. Primeramente, antes de elegir o crear una marca gráfica que sea diferenciadora. En este caso puede ser prestigio, tecnología, calidad, etcétera, etcétera. Luego, una vez que yo tengo estos componentes, estos componentes generan la conceptualización, empiezo a generar un gráfico que de una u otra forma transmita eso. Dentro de la gama de autos de muy alto precio o muy caros, todos los logotipos son de esta forma, con un color gris, un color plata, porque esto es lo que atrae ese atributo y esa gama. Y una vez que yo descubro el gráfico, prácticamente devuelvo o trato de comunicarle a las personas que realmente eso es lo que soy. Y aquí es donde viene la publicidad engañosa, porque yo puedo decir algo que no lo soy, y el consumidor no necesariamente sabe si eso es verdad o es mentira. Hoy, como decía al inicio, vivimos otra época. La época de las redes sociales, de enterarnos todo mucho más rápido, y nosotros ponemos en tela de duda lo que las marcas hablan de sí mismas. No sé si les ha pasado quizás en alguna cadena de distribución, en algún canal de distribución que quieren comprar algún producto o quieren saber algo y no lo encuentran, pues vamos al internet y lo buscamos y está la información. Tenemos consumidores mucho más críticos con respecto a esto, y si existen marcas con productos que nos están engañando, pues básicamente existe un pequeño divorcio que puede terminar en gran divorcio, y hoy es prácticamente señalado y acusado por la ley. Este tratamiento de las marcas básicamente lo que busca es generar una estructura o un tipo que me permita señalar cómo yo puedo clasificar las marcas. Deberíamos poder hacerlo de alguna forma para poder incluso señalarlas, cuantificarlas, cualificarlas o evaluarlas. Yo les propongo 4 métodos, de hecho me quedo con el último, por una estructura o tipo. Existen de 2 formas, las que son basadas en el nombre, donde solamente existe un nombre, y las otras las que tienen algún tipo de simbología. Yo puedo clasificar las marcas. De hecho, se da recomendaciones para estos análisis de que las marcas tienen que ser clasificadas para poder ser evaluadas. Y básicamente nos podemos generar algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es el perfil que tiene mi cliente? ¿Cuál es el perfil que tiene ese cliente que está expresando a través de los medios el comportamiento de las marcas? ¿Cuál es el comportamiento del área? Prácticamente en todas las marcas de vehículos, todas tienen el mismo formato, los mismos colores. Mi cliente necesita una marca cuyo estilo se adapte a la categoría o simplemente que sea diferente. ¿Y cuánto tiempo más o menos deben durar estas marcas? Sobre todo porque básicamente no todas las marcas funcionan en todos los soportes, es decir, no todas las marcas funcionan en todos los medios. Hay marcas que les puede venir muy bien salir en televisión y hay otras que no les puede venir bien salir en el periódico. Por eso, insisto, me llamaba mucho la atención hablar de hoy medios de comunicación sin publicidad, porque las personas de hoy en día se acoplan a los medios de comunicación. Los adolescentes no leen el periódico físico, pero no significa que no lean noticias. Probablemente sus noticias sean leídas en distintos ámbitos. Esta generación de marca y esta creación de marca debe producir identidad. Y de una u otra forma,
se ha pensado, al menos en nuestro país y buena parte de Latinoamérica, que crear marcas simplemente es hacer logotipos. Logotipos que no necesariamente generan identidad. Haz un logotipo por todo y un gráfico por todo, que por ahí, si yo no soy de aquí, probablemente no lo entienda. La idea es generar identificación y que se quede en la mente del consumidor o en la mente de las personas, o que realmente no nos engañen. Algunos ejemplos en otros países donde realmente manejan esto de la identidad. Precisamente no es distorsionar el mensaje. Mientras más claro, mejor. Muchísimas gracias. Muchas. ¿Aló? Hola. Ahí está. Muchas gracias. Era el compañero Edgardo Salas, docente de la Universidad de Espíritu Santo. Muchas gracias por la ponencia. Abrimos una ronda de preguntas para que podamos hacer cualquier tipo de pregunta al compañero. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Nadie? Bueno, yo sí quisiera hacer una pregunta a Edgar. En este tema de las marcas, que muy bien anotaste que puede ser un medio identificador de un producto o un servicio, pero rebasa un poco más. Muchas veces puede ser el medio de identificación o el medio del espíritu mismo de una compañía. Y también puede ser un intangible que tiene, como hemos visto como ejemplos a nivel mundial, puede ser un intangible que sobrepasa los bienes tangibles, ¿no? en su valoración. O sea, una marca puede costar mucho más que lo que tienes adentro mismo de la empresa. Entonces, en ese sentido, y un poco aparejando el tema de comunicación, el tema del Congreso, y hablando de temas de competencia, si se produce un acto de engaño a través de un signo distintivo, por ejemplo, si yo me aproximo a la marca Coca-Cola y cambio las letras, cambio el posicionamiento de las letras, sin embargo mantengo el color, por ejemplo, ese tipo de actos, según a tu entender, también podrían estar enmarcados dentro de los actos de engaño que corresponde sancionar a las autoridades competentes. ¿Cuál sería el objetivo en ese sentido? Hay un ejemplo que se utiliza muy claro en términos académicos. Si mañana Nike, que todos lo conocen y supongo que tienen en su mente el logotipo, mañana Nike quebrara y tuviese que vender toda su industria, infraestructura, activos, existe un valor por la cual la mayoría de personas en el mundo reconocen el visto, y al visto no le dicen visto, sino le dicen Nike. Eso se llama brand equity o el valor de la marca, que necesariamente supera el valor de los activos porque es algo intangible. Se puede vender la empresa, no se puede vender la marca, porque la marca es una propiedad de la empresa. Se puede vender las sillas, las mesas, mas no la marca. Y si esta marca de una u otra forma es alterada, de una u otra forma cae en procesos de imitación, ¿para qué? Para apropiarse de esa identidad, se está cometiendo un delito. Si yo cojo la misma tipografía de Coca-Cola y le pongo, hay una marca de camisetas aquí en Ecuador que vende con la misma tipografía, en vez de Coca-Cola dice caldo de bola, probablemente estoy haciendo una afectación a la marca. Claro, este tipo de negocios se posiciona en vender cosas culturales de nuestro país, pero si yo empiezo a tratar de generar comercio amparándome en la marca de otros por su nivel de posicionamiento y por el grado de amor que le tienen los consumidores, pues algo que realmente debería estar penalizado. De hecho, todas las empresas cuando generan una marca gráfica y sobre todo la conceptual, lo primero que hacen es llevarla al plano de la propiedad intelectual, ¿no? Precisamente para cuidarse de esto, tuvimos el caso aquí del 30S, que fue prácticamente patentado por el gobierno y es una marca que no la puede utilizar nadie a menos que tenga una autorización.
Ahí una pequeña aclaración, ¿no? Respecto al 30S. Si bien está registrado, una persona mañana puede registrar 20M, XM, sí, esto no significa que si yo mañana en un medio de comunicación, quiero decir, como lo acaba de decir precisamente el compañero, si yo quiero informar que el 30S fue un hecho que sucedió tal fecha, entonces yo puedo utilizar con fines informativos el 30S. Si yo utilizo a título de marca, a título de propietario, entonces ahí sí se habría un problema. Entonces hay que ver un poco también los límites que yo tengo respecto a utilizar un signo distintivo. Si yo, por ejemplo, puse el ejemplo de Coca-Cola, yo lo puedo nombrar públicamente porque lo estamos haciendo de manera didáctica, de manera informativa, como ejemplo, ¿no? Entonces, muchas gracias, Edgar. No sé si tenemos una pregunta del público, por favor. Ahí fue. Ya. Buenas tardes con todos ustedes, Edgar. Cuando hablamos de marca, definitivamente se pueden incorporar varias dimensiones, ¿no? Evidentemente, la parte comunicacional de la marca nos lleva a hablar mucho sobre el tema del marketing, mercadeo, y en donde la publicidad puede ser un instrumento para vender la marca y vender los atributos vinculados a esta. Tú desde la parte académica quizás has visto muchas generaciones formándose en la entidad que tú perteneces, allá en Guayaquil, y la pregunta más que todo es reflexiva. ¿Qué tanto incorpora esa generación de profesionales vinculados al marketing, vinculados a la publicidad hoy en día, estos aspectos que la ley de control del mercado contempla? Por ejemplo, la práctica desleal vista desde la publicidad engañosa. ¿Qué tanto incorpora esto, esa formación? Porque evidentemente podría incurrirse en un riesgo de que el día de mañana salgan gente muy creativa en publicidad, muy creativa en estrategias de mercadeo, pero con muy poca reflexión y con muy poca línea o cable a tierra sobre el deber ser en materia de competencia de temas como estos. Es una pregunta que te la hago como académico para saber cuál es la realidad hoy en día de esta formación de estudiantes que es permanente en el tiempo. Gracias. Gracias. Por favor. Gracias. Hay un tema con esto de branding, de marcas, que prácticamente toda la investigación y todo el proceso se ha hecho en Estados Unidos. Entonces, el hecho de adoptar investigaciones o iniciar con investigaciones de este país, nosotros crecemos y hemos crecido todos los presentes con la típica guerra de las colas. Coca-Cola y Pepsi dándose a golpes durante casi un siglo. Y hemos crecido pensando que eso está bien. Eso es lo que se llama una publicidad comparable. Y lo siguen haciendo. El país de Estados Unidos lo permite, este tipo de publicidad. El tema es que como nosotros iniciamos procesos de investigaciones académicas en funciones de investigaciones de otros países, creemos que esas prácticas deberían ser adoptadas por nuestro país. Congresos como estos nos dan la apertura y en muchos casos los niveles de conocimiento y sobre todo de conciencia de que esto no existe. El problema creo que pasa es por un desconocimiento legal y porque la costumbre ha sido adoptar prácticas de otros países. Es un problema de identidad. De hecho, es un problema de nuestra propia marca país y de reconocer que quizás nosotros no somos tan afectos a la parte legal. Obviamente el tema de la publicidad, los publicistas creativos, marqueteros y todos los que caigan en ese ámbito ya no pueden dejar solamente a su intuición y a su buen gusto, deben incorporar dentro de su maletín de herramientas la parte legal. Congresos como estos, otra vez, insisto, nos ayudan a que no tiene que ser la última opción o quizás la medida extrema que después de una buena idea, mi comercial, mi spot o cualquier cosa que yo quiera poner en los medios tenga que ser retirado
porque precisamente yo como profesional desconocía de la ley. El hecho de desconocer no exime culpabilidad. Muchas gracias, Edgar Salas, por la exposición y por la contestación a las preguntas. Inmediatamente pasamos a escuchar a Pilar Núñez. Pilar Núñez, me comentó a la llegada que es un honor tenerla aquí porque es una de las asambleístas constituyentes que estaban en la creación y puesta en marcha de la Constitución que ahora nos rige en el país. Pilar va a hablarnos sobre la publicidad engañosa enmarcado en el tema de la construcción de ciudadanía. Así que interesante el tema de construcción de ciudadanía a través de la constituyente, también si es el caso podemos anexar un poco eso, así que les pido mucha atención y Pilar, por favor, bienvenida y adelante con tu exposición. Muchísimas gracias. ¿Puedo hacerlo desde aquí, conversar con ustedes? Como decía la compañera temprano en la tarde, sí me ven. Las personas que se quedan aquí van a recibir un premio. Deben quedarse 1 hora al menos. ¿Qué les parece? ¿Ah? ¿Cuál premio? ¿Para qué? A ver, se fijan las preguntas. ¿Cuáles eran? ¿Cuál es el premio? ¿Qué quieres, mija? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cómo era la pregunta? ¿Para qué? Si se quedan 1 hora, ¿para qué? Para estar aquí, pues. A las chicas y chicos que están atrás, les invito porque vamos a empezar el baile. Vengan para acá. Publicidad engañosa, fíjate cómo creyeron. ¿Se dan cuenta que empezamos el baile? Para eso nos vamos a quedar la hora. Está respondida la pregunta que alguien decía por aquí. ¿Ese para qué? ¿Ya? Pero que creyeron los muchachos, regresen a ver, verán. En el Ecuador, el pueblo ecuatoriano, nosotras y nosotros, perdónenme que estoy un poco, sí se me entiende bien, tengo la lengua amortiguada. Sí, nosotros y nosotras del pueblo del Ecuador, ¿qué debemos ser sobre todo? ¿Qué eres tú, mija, la que estás primerita aquí? ¿Qué eres tú? ¿Sí? Estudiante. ¿Y para qué estudias? ¿Ah? ¿Pero para qué? Claro, para ejercer, si no. ¿Pero para qué? Yo creo que es necesario que tengamos claro que somos nosotros protagonistas. ¿Sí o no? Protagonistas. ¿Te sientes protagonista, estudiante? ¿Usted, compañero, se siente protagonista? Compañero, usted primerito, sí, ¿es protagonista usted? ¿De qué? De un barrio. ¿Usted, compañero, es protagonista? Muy bien, entonces pásese en la primera fila. ¿Por qué? Porque los protagonistas estamos en la primera fila, no en la última. Como quiera la segunda ya. Pero no jamás en la última. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahora sí comenzamos. Miren, en efecto yo vengo acá porque sí estamos comprometidos en ser protagonistas. Para que todas las acciones que estamos haciendo alrededor de un proyecto nacional realmente se cumpla en beneficio de nosotros y nosotras y sobre todo de las generaciones que vienen luego. Porque algunas cosas, algunas situaciones no vamos a poder ver, sobre todo yo viejita que tengo 150 años. Mañana cumplo 151. Y entonces puede ser que no vea muchos de los frutos, ¿no es cierto? Pero las nuevas generaciones sí. Y sobre todo porque somos protagonistas. Entonces, toda la mañana hemos estado hablando y hemos escuchado realmente situaciones, elementos, categorías, análisis súper interesantes.
y vale la pena que ustedes se nutran de todo ello, porque participar en un congreso así como este no es fácil. Se dan cada mucho tiempo. Así es que aprovechenlo todo. Hoy ustedes han escuchado, han conversado, etcétera. Hemos hablado sobre todo de varios elementos, pero para entender esto de la publicidad engañosa, que es el tema de esta mesa, tenemos que entender qué es la comunicación. Entonces, estudiante de periodismo, dijiste, ¿no es cierto? ¿Qué es el periodismo? ¿Es qué? No escucho. Habla, grita. Es una forma de comunicación, es una función de la comunicación. El periodismo es una función de la comunicación. Por lo tanto, todos quienes hacemos esas carreras somos comunicadores sociales, pero el ser humano se comunica siempre, con la palabra, con el gesto, con el amor, etc. Porque ¿saben qué? Una cosa, tenemos que primero entender lo que significa comunicación social, en efecto. Si no, no entendemos nada. Y comunicación es interacción por sobre todo. Interacción. ¿Qué significa eso? Significa construir comunidad. La comunicación es una mediación social para intercambiar conocimientos, para intercambiar formas de sentir, para amar. Para eso es la comunicación. Para intercambiar nuestros valores, nuestros principios. Es una relación entre el pensamiento y el discurso. Por eso hablamos de la libertad de pensamiento y de expresión. Porque el ser humano piensa y habla. Eso es lo primerito, lo primerito. Entonces la comunicación es pensamiento y lenguaje. Si no hay pensamiento, no hay palabra. Y la comunicación es palabra que refleja un pensamiento. Y nuestro pensamiento debe ser maravilloso. Porque somos seres humanos inteligentes, por sobre todo. Entonces, y más que inteligentes, sensibles. Entonces, la comunicación son los relatos, son los rituales, los símbolos, los signos de todo. Es el arte, el teatro, la música. Es toda forma de discurso. Es un complejo de señales y signos. Es la palabra, decíamos hace un instante. Es el diálogo. La comunicación es la fiesta. Por eso les estaba invitando a las muchachos y muchachos de atrás a este gran baile. Porque comunicación es fiesta. Es el rumor. Entonces, esto que nosotros hablamos, no solamente, por lo tanto, no solamente es información, por favor. La información es apenas una forma de comunicación. Es una forma. Y los medios de comunicación son apenas unos instrumentos. No quiero denigrar, por supuesto, a los medios. Son una maravilla. Pero ya vamos a ver, como decía Orlando Pérez hoy esta tarde, como decía las compañeras Nilce, ¿qué son pues los medios de comunicación en un sistema capitalista como el que vivimos? Herramientas. ¿De qué? Vamos a verlo. Vamos a ver enseguida. Entonces, la comunicación exactamente se expresa, se materializa precisamente a través de ¿qué? A través de formas, de distintas formas. Y nosotras ni siquiera las conocemos ni las entendemos, porque vivimos imbuidos, metidos en lo que significan los medios de comunicación. Entonces, la comunicación, decíamos, los medios de comunicación son herramientas, instrumentos de comunicación. Así es que quienes estamos ávidos de trabajar en los medios, estamos ávidos de trabajar para manejar instrumentos. Porque la comunicación es mucho más allá que eso. Y vamos a ver cómo los medios de comunicación muchas veces no son ni siquiera de comunicación, ni siquiera. Entonces, también otras formas, otros instrumentos que se utilizan en comunicación son exactamente las tecnologías. Vean mi tecnología. Por eso les digo, yo soy de 150 años atrás.
Porque aquí está mi palabra, escrita con esferográfico, lápiz, en papel, versus esta maravillosa tecnología del compañero jovencito y moderno. ¿Cuál es más comunicación? ¿El papel o esta máquina? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? Los dos, así es. Porque ¿qué es lo que vale? ¿Cómo se usa? ¿Cuándo se usa? ¿Y para qué se usa? Y la comunicación, repito, es mucho más que información. La información apenas son transmisión de datos. ¿Y para qué nos sirven? Vamos a ver, pues, vamos a ver. Entonces, dicho esto, lo que es comunicación, vamos a entender precisamente lo que significa la publicidad y lo que es la publicidad engañosa. Carambas. Vamos, los medios de comunicación dan significado, validan las conductas y los roles y los estereotipos. Son reproductores de los modelos hegemónicos, lamentablemente. Se desarrollan bajo modalidades de monopolio. Decía la compañera Nilsen, ¿no? Decía que precisamente hay concentración de medios de comunicación en todos los países del mundo. Y eso es lo que conforman los monopolios. Y eso es poder económico y financiero. Y nosotros estamos en manos de ese poder económico y financiero en una sociedad capitalista como la nuestra. Que nos quede bien claro. Entonces, crean una realidad, que esto es bien interesante, vean. Los medios de comunicación, a fuerza de repetir y repetir y repetir hasta la saciedad, crean realidades que no son la realidad real, aunque sean redundante. Crean realidades que no existen. Crean realidades que los grupos de poder, quieren hacernos creer que eso es realidad. Y vamos a entender entonces a través de esto lo que significa la publicidad engañosa. Los medios de comunicación se instalan a fuerza exactamente de repetición. Por eso tienen fuerza, por eso tienen poder. Y fíjense ustedes, un medio de comunicación dice algo, decía Orlando en la tarde ahora. Repitieron y repitieron y repitieron una misma información y fíjense ustedes, todos los medios de comunicación, aquí los medios locales en Cuenca, más los nacionales que se venden aquí o que tienen cobertura, ¿no es cierto?, en la televisión, repiten lo mismo y lo mismo y lo mismo. Ejemplo, vamos, todos los que tú quieras. A ver tú mismo. Lo que decía Orlando Pérez, les digo esta tarde si tú estuviste aquí, ¿no es cierto? Por ejemplo, lo que se decía del 30S, ¿qué decían los medios de comunicación? Que lo que ocurrió, el 30S, no fue un golpe de Estado. ¿No se repitió 100 veces, 1000 veces, 1.000.000 de veces? No. Te demuestro. ¿Cómo? La información que prevalece precisamente esa. ¿Por qué? Vamos viendo. Los estudios. Muy bien. Los estudios, ¿cómo se llama la señora que estuvo en la tarde, la española? ¿Ah? No. Esta tarde, en la tarde, se me fue el nombre, yo estoy viejita, creo. ¿Ah? Bueno, la compañera hablaba precisamente de la concentración y de cómo ni los propios periodistas creen mucho en los medios de comunicación. Los medios de comunicación son una herramienta maravillosa. Fueron creados para eso. Fueron creados para que nosotros nos permitamos conocer la realidad. Y sobre todo por el asunto de la instantaneidad. Nosotros aquí, en este espacito del Mall de Río, conocemos este instante lo que está pasando en la China, en la Rusia, en Nepal, en todos los rincones más extraños del mundo. Esa es una maravilla. Pero sin embargo, el fenómeno del monopolio
y su vínculo de los grandes medios de comunicación, no de todos, por supuesto, el vínculo con los grandes medios de comunicación les hace ser herramientas de los poderes económicos y muchas veces políticos, por supuesto que sí. Entonces, los medios de comunicación esconden las agendas personales y además construyen agendas. Es lo que se llama la agenda setting. El jefe de redacción de los medios cada día dice lo que hay que cubrir, la información que hay que cubrir, y envían a los reporteros a los mismos lugares casi siempre. Por eso digo yo la repetición de las noticias en todos los canales y en todas las emisoras de radio. Cuando hay noticias, hay informaciones, hay hechos y acontecimientos bellísimos que no se cubren. Perdón que repita lo que escuché yo esta tarde, ¿no es cierto? Porque en la mañana no estuve, lamentablemente. Orlando Pérez hablaba que es verdad. Cuenca, por ejemplo, que es una ciudad de tanta creación cultural. Colegas ustedes y compañeros ustedes, los cuencanos, viven en una ciudad maravillosa, maravillosa como ciudad mismo. Hay una actitud, hay una forma, hay un comportamiento de la gente que es inigualable. Es como decir Loja. ¿Por qué se caracteriza Loja? Por el arte, la música, ¿no es cierto? Pero esa arte y esa música no está en los medios, en los grandes medios de comunicación, porque no vende, porque eso no vende. Entonces, Ignacio Ramonet, que es el gran estudioso de la comunicación, que era director nada más y nada menos del más grande e importante periódico del mundo que se llama Le Monde Diplomatique, ese señor dice que los medios de comunicación son grupos planetarios, actores centrales de la globalización del capital. Yo no lo digo, él lo dice. Y ese señor es un personaje de los más respetados en el mundo entero en materia de comunicación y conocimiento de la realidad. Entonces, los medios de comunicación son un complejo industrial de significados. Eso se ha dicho durante todo este día. Varios de los ponentes así precisamente lo han referido. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que los mensajes, vamos a ver si es que los mensajes que circulan a través de los medios de comunicación reúnen o no reúnen las características que decíamos que es comunicación social. Ustedes simplemente reflexionen. Los medios de comunicación generan interacción. Los medios de comunicación generan interrelaciones de amor, de amistad, de protagonismo. Los medios de comunicación, los mensajes de los medios nos impulsan a ser protagonistas del cambio. Los medios de comunicación nos dicen que los ecuatorianos somos maravillosos. Ni los medios, ni las escuelas lo hacen generalmente, lamentablemente. Entonces, esas características de la comunicación deben estar presentes en la información, en la opinión y en la publicidad. Y ahí entramos a lo que significa la publicidad. Si nosotros decimos que la gente cree que lo que dicen los medios de comunicación es la verdad, y si en los medios de comunicación se circula la publicidad, ¿cuál sería la conclusión? Que la gente cree que es verdad lo que dice la publicidad. ¿Sí o no? Así sale, ¿verdad? ¿Ah? Muy bien. Entonces veamos qué es publicidad. Publicidad, como todos sabemos aquí, es un proceso para dar a conocer, o sea, vender un producto, un bien o un servicio. Esa es la publicidad. Es una oferta de corto plazo. ¿No es cierto? Porque la oferta de un producto, como decía el compañero, la marca, etcétera, etcétera, no puede durar mucho tiempo. El chiste está en modificar precisamente muchos elementos, ¿no es cierto? Para que tenga vigencia y tenga además incidencia en la mente de la persona a quien se dirige. La publicidad se dirige a los sentidos y por eso genera percepciones. Y lamentablemente la publicidad no genera conocimientos. Se queda a nivel perceptual. Epistemológicamente hablando se llama percepción. Quiere decir, yo creo, a mí me parece que, yo pienso que. En cambio, la ciencia, el conocimiento se crea en un momento posterior, epistemológicamente hablando, cuando hablamos ya de crear conocimiento y de conciencia, que significa entender el qué
el por qué y el para qué de algo en la realidad. La publicidad no nos permite entender el por qué y el para qué de nada. Creo que no decimos nada nuevo. Entonces, ¿para qué vende? Para crear un impacto inmediato y una influencia realmente efímera. ¿Para qué? Para que nos suscribamos a una oferta, para que adquiramos un producto o para que nos inscribamos además en un servicio. Esa es la publicidad. Y se crean verdades a medias, lamentablemente, por un problema de la propia publicidad, nada más. Pero la publicidad debe ser igualmente que los medios maravillosa, porque nos permite, exactamente, nos anuncia algo, ¿verdad? Para movilizarnos internamente y acercarnos nosotros a algo, no necesariamente a comprar un producto, como digo, sino a adquirir, a aceptar un servicio que se nos oferta. Entonces, la palabra astuta está ligada a la publicidad. Es muy interesante esto. La astucia, que es una maravilla de palabra. Tiene que ser astuta la publicidad para que pueda vender algo, para que pueda hacer que nosotros nos adhiramos a algo, para que tomemos adhesión frente inclusive a un gobierno, frente a un producto, frente a un elemento privado, frente a lo que quiera. Frente a un saco, un Nike, un iPad, un iPod, un Samsung, ¿no es cierto? Claro que sí, pues. Y debemos hacerlo, porque además nos sirve. Si no es malo eso, sí nos sirve, pues. Y mientras más tecnología utilizamos, más estamos libres nosotros de estar sometidos a algo para impedirnos, en definitiva, seguir creciendo y seguir siendo protagonistas. Entonces, ¿qué significa la publicidad engañosa? Ya vamos al punto. La publicidad engañosa tiene en definitiva, se divide en 3 tipos de publicidad. La publicidad ilícita, la desleal y la subliminal. La ilícita, ¿cuál será? La que vende mentiras, ¿no es cierto? Y que nos hace daño. La desleal es aquella que además compite entre marcas, entre empresas y ataca al otro para vender. Eso es deslealtad total. Y la subliminal, aquella que nos llega a los sentidos y que dicen que no vemos siquiera, pero que ¡pum! Es como que cuando estamos dormidos y nos venden algo. Cuando estamos dormidos y pensamos que el marido, la compañera, la mujer y todo nos está dando un beso, cuando lo que pasa es que hemos estado soñando. Así de simple. Esa es la publicidad engañosa, la principal. La señora se ríe porque está viviendo esa experiencia. Entonces, esa publicidad, ¿por qué se llama engañosa? Como su nombre lo indica, ¿no es cierto? Induce a una percepción sobre algo que se vende. Verán que dije induce, obliga, escondidamente, por eso es engañosa. Es, sobre todo, igual a un producto que se vende, a un servicio que se oferta, etc. Pero esa percepción no corresponde con el algo material o inmaterial que se está ofreciendo. No corresponde, por eso es engañosa. Si nosotros nos podemos comparar las características del producto que se vende con lo que se nos dijo, no tiene nada que ver. Ahí viene, pues pensemos en la belleza, no todos y todas aquí nos interesa la belleza. El compañero que está allá bien atrás está guapísimo. Fíjense, vean, y se mueven algunos, vean. ¿Se ve? Eso es, así es. ¿Por qué? Entonces, cuando se oferta una marca de un perfume, solo imaginémonos nosotros el olor. ¡Ay! ¿Ven? ¿Qué es lo que más nos venden? Alimentos y belleza. Y a los hombres y a las mujeres, porque ahora ya no solo a las mujeres, se nos vende ¿qué? La eterna juventud. ¿Tienes capacidad de hacer el amor aunque tengas 120 años, pues? Tómate, verás el producto tal y ¿en calidad de qué te pones? ¿Sí o no? ¿No nos venden eso? ¿Quién dice que no? No nos dicen que al cabo de 2 días de ponernos la cremita en las patas de gallo se nos van las patas, se quedan los gallos probablemente, las patas se van.
Y eso no nos dicen. Esa es la publicidad engañosa. Ahora nos podemos reír, pero ¿qué ira que da cuando uno ha pagado no sé cuánto y resulta que no ha sido cierto? Pues no. Esa publicidad que nos están dando toditos los días a todas las santas horas, ¡qué bestia! ¿Cuál es la que nos están atormentando todo el santo día en la televisión? Algunos de ustedes han estado puestos esas vainas de esas franjas aquí, ¿cómo se llaman? ¿Ah? Los belt, ¿cómo? Esa vaina. Y a los 2 minutos ya no tenemos gorditos, estamos, tenemos sí, ¿no es cierto? De maravilla. Eso es esa publicidad engañosa. Y sobre todo en el campo de la belleza, ¿por qué? Porque es la de más frágil, porque es la vanidad, pues. Y nos ataca la vanidad, y eso no es malo. Todos y todas tenemos el derecho de estar vanidosos, qué caray. Pero no nos mientan, pues. Francamente, no nos mientan. Véndanos la baba de caracol como babas. O como caracol, pero no la baba de caracol que nos va a quitar. Como digo, yo me he puesto, vean, 151.500 artículos en mis manos y no me quitan las manchas. ¿Alguien sabe alguna receta para manchas? Vamos, publicidad engañosa. Compartan la publicidad. Entonces, aquí viene un punto. El factor en conflicto entra. ¿Cuál es el factor en conflicto que entra? La credibilidad. ¿Creemos o no creemos en lo que se nos oferta? Ese es el punto fundamental. Y la publicidad engañosa atenta a la credibilidad. Induce a errar en el comportamiento y en los actos de las personas. Gracias a esa publicidad cometemos errores. Son mentiras con apariencia de verdad. Y verán, venden una cosa con imágenes, vamos viendo. ¿Sí o no que venden llantas? ¿Cómo venden las llantas en este Ecuador? Las curvas de la mujer, perdónenme que digamos el trasero. ¿Sí o no? ¿Qué curvas? Ya ven, engañosos. Otro se llama. Y mientras más bella es la mujer. Pero yo pregunto, ¿y por qué no ponen hombres? Reclamemos mujeres para el engaño. Para vivir en igualdad de condiciones al menos. Pero se venden, todo se vende con la mujer objeto. Y lo que más utiliza la publicidad engañosa es a la mujer como objeto. Y lo peor es que las mujeres aceptamos. Qué chunchas que somos, francamente. Apela a los sentidos, a una parte de los sentidos. ¿Saben qué? Para presentar una mágica solución de problemas, pues. Es bellísimo, verán. La magia está ahí presente y la publicidad engañosa resuelve todo. Como digo, en 2 días ya uno puede, con ese no sé qué producto del Forte, no sé cuántitos, ya hemos subido unas libritas y a los 2 días ya podemos irnos al matrimonio con un vestido así precioso, con el varón ya no tiene las llantas. Chus. Ay, se ponen unas fajas que no respirar, pero están felices. Entonces, ¿cómo lo hace? Con expresiones ambiguas o desconocidas. Entonces nos dicen cualquier palabra así medio rara que no entendemos. Y como mientras más raro, decimos, cierto ha de ser. Eso ha de ser científico. Usan letras o grafías pequeñas, igualito que la letra colorada en los contratos. Hay que leer bien. Eso, hay que comprarse una lupa para leer los asteriscos. Ahí es donde está la clave. Omiten datos importantes o apelan a la percepción, como decíamos, para vender algo que no corresponde con la realidad. Ese es el punto fundamental. Vamos a ver qué pasa de la publicidad engañosa en los medios de comunicación. Eric, esta tarde decía, los medios necesitan de la publicidad para poder sobrevivir, para poder darnos información de lo que necesitamos en nuestros países, pues. Lo malo es que por ahí en esa publicidad se filtra aquella engañosa. Y lo malo es que los medios de comunicación no se dan el trabajo de diferenciar o discriminar la publicidad engañosa y la publicidad digna, leal, eficaz, limpia, honesta. Eso es lo malo. Entonces, los medios de comunicación se convierten en herramientas de ese poder
y además en herramientas de transmisión, correa de transmisión de la publicidad engañosa. Algunos medios. ¿Qué pasa con la publicidad engañosa y el consumo? Está clarita la relación, ¿no es cierto? Convierte el deseo, la publicidad engañosa convierte el deseo en necesidad. Esta es una voluntad dirigida. ¿A qué? A que compremos lo que nos piden que compre o que el servicio que necesitamos. Ya tengo tiempo, 5 minutos. Pero esa necesidad que ha sido generada por la publicidad se convierte requiere de satisfactores. Más ni un gran hombre que habla del desarrollo humano habla de satisfactores. Todas las necesidades humanas necesitan ser satisfechas y para eso está la publicidad. Y la engañosa para darnos satisfactores mentirosos. La compraventa conduce entonces al consumo. Y no solo al consumo, que también es positivo, sino que lamentablemente conduce al consumismo para satisfacción del mercado hegemónico. Aquí estamos hablando de la superintendencia de control del poder del mercado. Si el mercado no es malo, por supuesto, es una maravilla, pues vivimos en ese mundo de intercambio de... Pero ¿qué pasa cuando los mercados se imponen por sobre el ser humano? ¿Qué pasa cuando no se piensa en el ser humano para vender a como dé lugar lo que sea y a costa de todo? Esos mercados son los que no aceptamos. Yo planteo eso con toda la humildad y respeto a quienes piensen de manera diferente, por supuesto. Esa es mi posición política y filosófica. Entonces, vamos viendo que la publicidad engañosa y el mercado es esto, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Qué pasa con la ciudadanía? Esa oferta maltrata la conciencia de las personas, pues. Somos maltratados los seres humanos con esa publicidad engañosa y no tenemos chance de decir ni pío. Calladitos nos quedamos. Las personas no tenemos elementos claros para la selección del producto, del servicio, porque nadie nos lo dice. Nadie nos dice, nadie nos instruye. Las personas no estamos educadas para una comprensión cabal de los mensajes mediáticos, ni tampoco los publicitarios. Por eso decimos, hay que aprender a leer. No mi mamá me ama, sino lo que está detrás. Eso es comunicación, muchacha. ¿Qué vas a hacer? Periodista, después de poquito tiempo. Tu función es una maravilla. Entonces, las personas no sabemos que podemos exigir el ejercicio de nuestros derechos. ¿Cuáles son? La información, la seguridad, la libre elección, el ejercicio de los valores, sobre todo el derecho a construir una sociedad entre iguales. Frente a todo esto, ¿qué deberíamos hacer? ¿Cuáles son nuestros planteamientos? Yo me atrevo a plantear 3 elementos para entrar en una rica discusión, ojalá. No debemos llamarnos consumidores. Hasta la ley orgánica de defensa del consumidor dice consumidor. Y nos tratamos como consumidores los seres humanos. ¿Cómo así, pues? Entonces no somos seres humanos, pues. Sucumbió hasta la ley de orgánica de defensa del consumidor, cayó en el engaño. Nosotros somos seres humanos, somos protagonistas, somos sujetos con decisión. No somos necesariamente consumidores. Por favor. Primer punto. Segundo, debemos elevar nuestro nivel de conciencia para constituirnos en protagonistas y, por lo tanto, elaborar una política pública en materia de mercado, consumo, publicidad, medios, comunicación. Fíjense, allá debe apuntar una política de defensa del protagonismo del sujeto social, del sujeto político, no del consumidor. Esa es la tarea de la superintendencia. Y tercero, planteo así simplemente, generar mecanismos que nos permitan enfrentar el mercado y no vivir sujetos y sometidos por el consumo, y peor, por el consumismo. Y peor, por lo tanto, por la publicidad engañosa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pilar Núñez. Nos ha expuesto, creo que de manera didáctica y muy práctica,
todo lo que vemos nosotros dentro de lo que es la publicidad engañosa. Y creo que es muy importante destacar que finalmente una de las reflexiones es qué estamos consumiendo, si somos o no consumistas, es una interrogante que obviamente sí genera ciertas inquietudes, porque no solo la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor la contiene, sino también la Ley Orgánica de Control del Poder de Mercado. Sin embargo, yo creo que la reflexión principal y creo que final dentro de las reflexiones era el que nosotros como usuarios o como personas o seres humanos convertidos en protagonistas, el protagonismo también viene del tema de ejercer nuestros derechos, empoderarnos de nuestros derechos y saber que tenemos derecho a recibir una publicidad libre de engaños, una publicidad transparente, en donde, y el mercado así lo brinda, ¿no? Que sea un mercado transparente y que estemos alejados de publicidades engañosas, y eso no depende muchas veces solo del Estado, del papá Estado, sino muchas veces depende de todos y cada uno de las personas y incluso los operadores económicos, incluso los medios de comunicación que hacen parte de esa publicidad, porque todos somos protagonistas de eso que estamos viviendo como la comunicación, como la publicidad. Así que nuevamente, Pilar, muchas gracias. Quisiera saber si en el panel tenemos alguna pregunta que podamos hacerle a Pilar Núñez, por favor. Mátenme, péguenme, aquí tomo. Allá tenemos una pregunta, por favor, si nos ayudan. Aló. Bueno, antes que nada, yo quiero una aclaración con una duda. ¿Cómo podemos hablar de un sistema capitalista de publicidad, en este caso verdadera, si nos están creando necesidades a las necesidades que estamos teniendo? O sea, un ejemplo claro es, ahora nos venden un vehículo que es súper moderno con todas las cualidades, cuando lo único que necesitamos es transportarnos generalmente. Esa sería mi pregunta. O sea, ¿cómo hablar de una publicidad verdadera? ¿A qué hace referencia eso? Te podría decir, otorguémosle al sistema capitalista, aunque sea un espacito de veracidad, un pedacito de ternura, un pedacito de credibilidad, para decir que podría hacerse publicidad verdadera, publicidad, como dice el compañero, una publicidad transparente. Yo te voy a decir mi posición muy personal. Yo estoy convencida que en el sistema capitalista el 90 y tanto % de la publicidad es engañosa. Por eso mismo es el sistema y por eso mismo se sostiene el sistema capitalista. Así es, deberíamos destruir no a esa publicidad engañosa, sino al sistema capitalista. Tenemos otra pregunta. Muy buenas tardes, Marco Torres les saluda. Muchísimas gracias por la oportunidad y la ponencia que ustedes lo están realizando. Yo quisiera acotar un poquito sobre el tema esto de la publicación engañosa, de la publicidad engañosa. Tenemos que darnos cuenta el porqué de las oportunidades. Vemos nosotros en los supermercados, en todas las instituciones, en donde que se ofrecen el famoso 2x1. Entonces prácticamente tenemos que caer en cuenta el porqué de la oferta. Y estamos cayendo justamente lo que dice la compañera Pilar en el consumismo. El 2x1 no es más que un simple engaño. Lógicamente la otra oferta o la otra producto que se adhiere al 2x1, compra uno y lleva dos, prácticamente no es más que ya el otro producto está por fenecer. Entonces, es decir, si nosotros compramos un shampoo de X marca, el 2x1, ¿no es cierto?, no lo vamos a acabar en 3 días porque está próximo a fenecer, pues, ¿no es cierto? Entonces, esa es prácticamente una de las publicidades que nos engañan y nos incitan a consumir. Tenemos que cuidar ese dato que es muy importante, compañeros. Y prácticamente para eso está la Constitución. En el artículo 52, en personas usuarias y consumidoras, manifiesta lo siguiente: las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como de una información precisa y no engañosa sobre el contenido y características. La ley establece los mecanismos de control de calidad y los procedimientos de defensa de los consumidores y consumidores, y las sanciones por vulneración de estos derechos, la reparación e indemnización por deficiencias, daños o mala calidad. Yo pienso que la ley está dada, somos nosotros los que lo tomamos o lo dejamos. Y si por alguna ocasión
somos engañados, existen los medios para poder reclamar. Entonces, no nos dejemos engañar fácilmente. Lógicamente estamos en un mundo globalizado de consumismo, pero precisamente el ser humano nos da la diferencia del animal, de ser razonables, de razonar en sus momentos de oportunidad, entre comillas. Muchísimas gracias. Es tan preciso lo que dice el compañero que añadiría solamente una cosita. Cuando planteamos en serio ser protagonistas, vean, nosotros y nosotras generalmente tenemos miedo a reclamar nuestros derechos. No nos enseñaron el sistema a reclamar los derechos, a demandar el cumplimiento del ejercicio de nuestros derechos. Eso nos hizo el sistema capitalista. Entonces tenemos que aprender y darnos, atrevernos, así como les dije, atrevámonos los que están al final a ponerse en la primera fila. Jaime Galarza, un líder de este país, ¿en dónde se ha sentado? En primera fila. Muy bien. La última. Adelante. Tengo una pregunta muy puntual que en cierto modo serían dos en una. ¿Qué pasa cuando, digamos, en cierto modo la publicidad engañosa parte desde alguna entidad gubernamental? ¿Hacia quién podemos acudir? O sea, si suponemos que es la última instancia, ¿cómo proceder, digamos, en ese caso? ¿O a qué nos atenemos ahí? Tienes todo el derecho de acudir a las instancias que están previstas en la norma, porque la persona o el ente, la entidad, el organismo, la persona del espacio público que promovió algo, hizo una publicidad engañosa, tiene que responder ante la entidad de control, que precisamente una de ellas es la Superintendencia de Control de Poder del Mercado. ¿Ya? Bien, solo quisiera que me informe la parte técnica si estamos con tiempo para continuar, porque mi presentación, mire, yo traje una presentación dedicada al tema de publicidad engañosa, ya un poco más abstracto, un poco más ejemplificativo y con casos de lo que puede ser una publicidad engañosa. Sin embargo, quisiera que de la parte técnica me confirmen si podemos continuar o igualmente mañana voy a dictar una ponencia en donde igualmente se va a dar a conocer varios de los conceptos de lo que es publicidad engañosa, de lo que contiene la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder Mercado. Por favor, si me ayudan confirmándome. Ya. No, me dicen que tenemos 8 minutos. Imposible. Mi presentación estaba para unos 30 minutos. Así que yo les invito, primero dispensarme, pero les invito a que puedan escuchar mañana la ponencia. Tenemos varios ejemplos de lo que hemos tratado en la superintendencia, de lo que se ha dado a nivel internacional, que ustedes puedan tener ejemplos de qué es lo que es publicidad engañosa y puedan asimismo plantear las denuncias del caso. Les agradezco, no sé si tenemos alguna otra pregunta en general a los que estamos acá al frente para contestar. Bueno, entonces continuamos, vamos a tener la plenaria para conformar todas las mesas de trabajo y seguir adelante con el Congreso. Así que muchas gracias, les pido un aplauso por favor para los panelistas y nos unimos a las mesas de trabajo. Muchas gracias.